Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije después del corte comercial, tenemos una entrevista súper interesante hoy. Es una entrevista muy de nuestra época y espero que perdure todo este año, porque vamos a hablar de la alegría en los hogares, que es, creo, un tema absolutamente fundamental en estos tiempos y sobre todo fundamental para nuestros niños. Y para eso tenemos a la doctora Isabela Paz. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Isabela, bienvenida. Isabela es alguien que nos ha acompañado en otras ocasiones y estamos muy felices de tenerla. Deben recordar con otros temas. En la pandemia también tuvimos una entrevista. Sí, yo me recuerdo muy bien porque me impactó mucho. Y estamos con ella de nuevo para traer otro interesante tema para ustedes, amigos televidentes, y es precisamente la importancia o la influencia del ambiente en el hogar, en los niños, en el comportamiento, en el crecimiento, en el desarrollo de los niños. Entonces, Isabela, ¿cuánto influye el comportamiento de los papás? Porque muchas veces nosotros enseñamos cosas a los niños y como que educamos a través de la palabra y los hechos, pues quedan un poco como que o sea, como que el papá sigue haciendo su vida, que va diciendo que las cosas son importantes o no son importantes y después sigue él actuando de una forma, ¿no? Entonces es un poco lo que yo sé que la coherencia, los televidentes lo saben, es importante, pero quiero aterrizar más el tema, o sea, porque yo creo que las personas no saben cuánto influyen en los niños. Sí, justamente yo estaba con una mamá en la mañana en consulta y me decía, pero ¿por qué yo tengo que tener la responsabilidad? Me estaba contando que sus niñas estaban haciendo muchas rabietas y tal, y claro, ella está teniendo mucho estrés. Ustedes saben que en la época navideña muchos sectores también se desbordan en el trabajo, entonces ella está con la mecha corta, ella está menos disponible y evidentemente los niños, sobre todo los niños pequeños, pues resienten todo eso, o sea, absorben y entonces van a buscar su manera de llamar la atención y muchas veces es de mala manera, o sea, comportándose mal. ¿Pero por qué, no? Y esta mamá me decía, pero yo, ¿por qué la carga? Bueno, mira, lo primero que hay que aceptar y saber que el que tiene hijos es una responsabilidad y que nosotros tenemos que estar ahí todo el tiempo. Es como, no sé qué planta requiere mucho cuidado, no me viene, pero así es el cerebro, que tienes que estar en la tierra, en el tarro correcto, ni muy grande ni muy pequeño, con la tierra, con el sol, que si el viento, o sea, todo ese entorno es lo que va moldeando el cerebro de los niños, ¿no? Porque los niños nacen, o sea, el ser humano nace con un cerebro inmaduro. ¿Y qué quiere decir un cerebro inmaduro? Lo voy a poner muy llano, ¿no? Es básicamente que no hay regulación de impulsos, o sea, es el niño o la niña pequeña desea y hace, quiere y hace, y esta regulación de impulsos pues le va a tomar 7 años, los primeros 7 años de vida. Y las niñas suelen dominar más estos impulsos antes que los varones. Entonces, claro, si nosotros queremos fomentar que nuestros hijos se comporten bien, tenemos que garantizar un desarrollo sano del cerebro. ¿Y qué es un desarrollo sano del cerebro? Hay que abonarle. Vamos a imaginarnos el cerebro como la plantita. Entonces yo tengo que abonarle. ¿Y qué? Si yo le abono emociones negativas, emociones conflictivas, aflictivas, eso es lo que va a traducirse en el cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Toda emoción tiene una traducción biológica. Tiene una huella biológica. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo estrés, si yo tengo miedo, y lo que yo voy a generar es cortisol, que es la hormona del estrés, pues eso mismo se va a traducir en el cuerpo y eso yo se lo voy a contagiar. Por decirlo así, las emociones se contagian. Incluso si usted y yo estamos aquí hablando de algo muy triste y viene alguien, aunque no sepa de qué estamos hablando, de una vez va a sentir que hay una emoción triste, porque es fuerte, las emociones se contagian. Entonces, si yo estoy cultivando alegría, yo voy a tener niños alegres, niños conectados, mucho más conectados a los demás. ¿Por qué? Porque la alegría tiene una traducción biológica, que es la dopamina, la oxitocina, la hormona de los vínculos que me permite estar conectado, sentirme que pertenezco a un grupo y sentirme que quiero contribuir, dar y recibir de ese grupo. Entonces, definitivamente, por un lado, como mamá, tenemos que saber, o papá, que somos modelos,
Y como usted dijo, yo puedo predicar y decir, pero si yo no modelo, o sea, nuestros hijos están con los ojos así grandes y sus antenitas captando absolutamente todo, ¿no? Y yo siempre cuento parte de mi experiencia como mamá, porque muchas veces comportamientos no muy ajustados de mis hijos, cuando ocurren fuera y ya con un tiempo yo de crecimiento personal, yo veo, es mi espejo. O sea, mi hijo es mi espejo, es decir, mis actitudes que debo corregir, mis hijos se encargan de mostrármelas, ¿no? Incluso en terapia y en psicología decimos que los niños llevan a terapia a sus padres, porque el niño es el síntoma de lo que está pasando en la familia. Cuando estamos hablando de síntomas, digamos, conductuales, psicológicos, ¿no? Ya otra cosa es de orden orgánico, que eso es otra cosa. Isabela, o sea, para que ver si entendamos un poco más, o sea que si un niño, los papás procuran tratarlo bien, pasar tiempo con él, pero entre ellos discuten, no se llevan bien, eso influye negativamente en el niño, aunque no sea directamente con él. Claro, y fíjate, la pareja, si estamos criando acompañados en pareja, la pareja para mí es la base de unos hijos felices, o sea, si hay una buena relación de pareja. ¿Qué quiere decir? Si hay una buena relación de pareja, hay comunicación, hay respeto, hay amabilidad, hay paciencia, hay una serie de actitudes positivas que van a generar un entorno positivo. Si hay conflictos, si hay lucha de poder, que generalmente es lo que hemos aprendido, ¿eh? Hemos aprendido relaciones de poder, de dominio y poder. Entonces, o la mujer se quiere imponer o el hombre se quiere imponer. Es decir, cuando hay esas relaciones conflictivas, nos llevamos a los hijos de encuentro. Yo siempre digo que para poder criar en salud, nosotros tenemos que pasar por un proceso de terapia o al menos de apertura a educarnos, ¿no? Porque a veces hay personas que con educarse, que cuando hablo de educarse, ¿qué es? Oír charlas, leer libros, ser honestos con uno mismo, pero definitivamente crecer en un hogar de gritos, de castigo, de conflicto, de descalificaciones. Cuando hay conflicto en la pareja suele haber todo eso, luchas de poder. Eso lo que trae es una inseguridad tremenda, porque las personas que me están criando, me están dando seguridad, no me dan seguridad. Y por otro lado, es cuando en la pareja hay conflictos, mamá o papá están en el suelo, generalmente emocionalmente. Cuando algo tiene el ser humano, ¿no? Que es que cuando te viene una emoción aflictiva, esa emoción te invade y te arropa. Y si tú estás viviendo una situación difícil para ti, va a ser muy difícil que tú puedas estar conectado a tus hijos. Entonces, esto no solo trae un modelo de relación, trae miedo cuando los papás gritan, los niños no saben hasta dónde va a escalar estos conflictos, entonces van a generar ellos mismos cortisol, que es la hormona del estrés, entre otras, y van a también tener consecuencias hasta escolares, porque el cerebro, o sea, para poder aprender y para poder prestar atención, hay un requisito que es el emocional, ¿no? Tiene que haber una estabilidad emocional, tiene que haber una madurez emocional, y por más que nos han enseñado que como que está separado la emoción de lo cognitivo, al contrario, ya hoy la ciencia, las neurociencias muestran que están unidos, que para tener una buena memoria, para tener una buena atención, hay que tener un buen desarrollo emocional y hay que, por ejemplo, aprender a controlar los impulsos. O sea, hay una serie de requisitos previos que solo van a germinar en un hogar. Yo voy a decir, porque yo sé que es difícil, ¿no?, con nuestras propias heridas de la infancia, pero en un hogar suficientemente sano, lo necesariamente sano, donde si hay algún conflicto se pueda reparar, donde se sepan manejar los conflictos, donde la pareja esté consciente que no podemos discutir ni gritar ni enojarnos. O sea, ahorita yo cerraba con una persona acompañándolo en su relación de pareja, y le decía, si tú tienes en tu top of mind, en tu mente, que tú quieres la cercanía con tu pareja, todas las, todos los desencuentros o todos los conflictos van a ser mejor manejados, ¿no? Entonces, quizá a la hora de dirigirte a tu pareja, aprende a regular tus impulsos, no explotes, vete un momento, igual con tus hijos, no explotes, porque peor para los hijos que están en maduración, y tómate un tiempo antes de ir a ametrallar y a arremeter con los demás. Entonces, por eso yo digo,
que hay que haber pasado por terapia, porque el dominio propio, ese que le exigimos a los niños, ¿verdad? Y que tú no te controlas, que no sé qué, que esto. Óyeme, el primero que tiene que tener dominio propio es el adulto que está criando, porque si yo no tengo dominio propio, no hay forma de que mi hijo o mi hija lo aprendan. Y el dominio propio, o sea, lo que es el control de impulsos va con la relación con la comida, con los amigos, con los objetos, con uno mismo. O sea, y después, cuando tu hijo empieza a aprender a regular los impulsos, en la vida adulta está demostrado que el que regula impulsos es mucho más feliz en el trabajo, tiene mejor manejo del dinero, tiene mejor manejo de sus relaciones, pero todo empieza con uno mismo. O sea, la parentalidad empieza con el trabajo conmigo. Lo que pasa es que estamos tan en negación y tan desconectados que a veces es una lucha titánica, ¿no? Hacerle entender a los padres esto. Claro, porque además los niños no lo definen como tal, porque no lo saben explicar, pero captan las injusticias, ¿verdad? Algo que le están exigiendo a ellos que sus papás no viven. No, la incoherencia, porque eso es una incoherencia. Yo siempre hago un cuento que mi hijo, a mí me encantan las papas fritas, ¿no? Y mis hijos son súper agudos desde chiquitos. Y yo no como papas fritas, no como papas fritas. Y cuando por X o B apareció una papa frita, yo me iba a comer las papas fritas y él me decía, mira cómo tú eres, mami. Y dije, no comas papas fritas, como que yo iba comiendo. Entonces, una interdicción, una prohibición, yo haciendo lo contrario, pues no la van a recibir. Los niños hacen, eso está, Madre Teresa de Calcuta lo decía, los niños hacen lo que viven, son lo que viven, no lo que tú dices, lo que tú predicas. Entonces sí, el cerebro aprende por imitación, o sea, eso es una parte, las famosas neuronas espejo que están hechas para que el niño o la niña se desarrollen. Entonces todo lo van a captar, absolutamente todo. Si ustedes como adultos se manejan a gritos, el niño va a gritar. Si se manejan con amor, el niño va a ser amoroso. Entonces, claro, aquí siempre yo pongo la responsabilidad en el adulto. El adulto, y siempre hay soluciones. Quiero decir, si usted hasta ahora se ha estado manejando de alguna forma, bueno, tal vez puede buscar ayuda, tal vez puede buscar lectura, porque yo parto del principio de que todos queremos a nuestros hijos, ¿no? Si no hemos tenido heridas muy fuertes y bueno, también hay personas muy perturbadas que no llegan a querer a sus hijos, pero aún la persona que pueda educar muy fuertemente puede querer a sus hijos, pero el amor no es suficiente. Eso es muy importante saberlo. Eso es importantísimo. Sí, el amor no es suficiente. Hay que definitivamente crear un jardín para que florezca el cerebro de los niños. Y ese jardín tiene la gramita, tiene la tierra, tiene el agua, tiene el sol, porque si no hay sol, que sería la alegría, pues entonces se pone todo oscuro y se quema. Es que el cerebro es así va floreciendo. Y el cerebro florece adecuadamente con benevolencia, con generosidad. Entonces, claro, estamos en un mundo ahora mismo, falta de empatía, súper violento, las pantallas a doquier, que es un desastre. O sea, las pantallas bien usadas están muy bien, pero a destiempo, como estamos teniendo, que son niñeras electrónicas, pues es fatal. Entonces los niños manejan mucha ansiedad también por las pantallas, niños que se crían Isabela, horas. ¿Quién se refugia en las pantallas, los niños o los padres? Ambos. O sea, es muy cómodo. No te voy a decir, yo estaba el otro día en un restaurante y era una mamá y un papá con 2 mellizos chiquitos, tendrían menos de 1 año, y era de noche, y los niños, o sea, tipo 8 de la noche, y estaban gritando. Ellos lo intentaron de todas las formas, duraron como 45 minutos, hasta que finalmente nos dimos cuenta que se habían callado los niños. ¿Por qué? Porque tenían un teléfono. Entonces, yo digo, ¿no? Decía otro amigo psicólogo, decía, bueno, tenemos que reconocer que lo intentaron todo, porque lo intentaron todo. Se pararon, lo cogieron, eso, pero no es la solución. Quizá la solución pueda ser, vamos a ver si tenemos una salida, quizá pensar en la hora, pensar en la rutina, tal vez ese día modificarla. Yo me acuerdo, yo particularmente salía con una pila de juguetes, con una mochila, con carrito, o sea, buscar las formas, ¿no? En la época de que yo crié a mis hijos no había el teléfono como ahora, pero definitivamente tenemos que sacar de abajo y decidir, porque ¿qué tú le enseñas a un niño cuando tú le pasas el teléfono?
Tú le enseñas a lidiar con la emoción, en este caso podría ser cansancio, rabia, qué sé yo, aburrimiento, lo que estaría manifestando, con una hiperestimulación externa. Eso es mi consuelo. Entonces, ¿qué aprende un niño? A que siempre hay algo fuera que me va a calmar. Pero además, en el caso de las pantallas, son adictivas, altamente adictivas, y eso no solo lo dice la ciencia, creo que todos lo experimentamos en piel. Cuando tú estás pegado a la red, tú quieres más, te pasas 1 hora, entras a un WhatsApp, te tiran de otro, o sea, es un disociador de la atención, no te ayuda a regular impulso, en el caso de los niños peor, porque todo es gratificación inmediata, es decir, genera mucha ansiedad y mucha agresividad. Hay niños que cuando tú le quitas la tableta o le apagas la televisión hasta te dan trompones. Yo tengo muchos casos de niños que han tirado la tableta. Entonces, no es la solución. La solución siempre va a ser orgánica y natural. Busca en la naturaleza, caminar con el niño, mostrarle las hojitas. Si estás en un restaurante donde hay algo, hablarle. Siempre la solución va a ser la relación, porque eso es algo muy importante. El ser humano se cría sanamente también con una buena calidad relacional. Y con las pantallas no tenemos calidad de relaciones, ninguna. Con las pantallas ignoramos al otro. Claro, y eso lo hacen también los papás. O sea, no solo los niños, porque uno dice, bueno, que mi hijo, que no, entonces, pero yo cada vez veo más, y entonces le echan la culpa a los millennials, pero yo veo más a generación X, a generación Y, a generación W. De 83 años. Exactamente. Todo enganchado en su teléfono. Exacto, sí, entonces es preocupante porque de hecho los adultos, todos los niños, todos los jóvenes, todos los muchachos menores de 25 años aceptan su dependencia al teléfono. Sí. Pero las personas ya de más de mi edad, más grandes, no aceptan y están también muy compenetrados y acostumbrarse también a la estimulación. Sí, es bien fuerte la lucha que tenemos que hacer porque es una lucha en contra del entretenimiento audiovisual. Entonces, definitivamente yo creo que este es un tema que podemos traerlo per se, solo, el tema de las pantallas, porque es un tema que requiere desmenuzarlo, claro, para que los televidentes puedan entender, ok, y decir sí, se acabó, voy a restringir el uso de pantalla, incluso de 0 a 3 años, en Francia, en Francia es hasta los 3 años, nada de pantallas. Pero en Estados Unidos, no sé si la APA, no sé cuál organismo, dice que hasta los 2 años sin pantallas. Hay una diferencia siempre de criterio entre Europa y Norteamérica, digamos. Pero al final hay un criterio común. 0 pantallas de 0 a 2 años. Por lo menos hay 0. Entonces, fíjate, hay estudios donde dicen que el exceso de televisión afecta la atención. Entonces, hay todo un estudio que se ha hecho hasta con otros ratas y, bueno, eso está mucho, pero lo podemos tocar después porque sé que el tema hoy es la alegría. Claro que sí. Entonces, bueno, porque de hecho tenemos que pasar a esa parte que es como la parte central del tema, ¿no? Nunca es tarde para brindarle un ambiente adecuado y feliz a los niños, ¿verdad? No, nunca es tarde, ni cuando son adolescentes. O sea, yo apuesto siempre al cambio y a la mejora de la persona, no importa la edad. Ahora, vamos a aprovechar en estas fiestas, ¿verdad?, para conectarnos con los seres queridos, porque lo que hablamos del teléfono, que sí viene a cuento, es que también nos desconectamos, nos acomodamos. Entonces, pienso que lo primero es tomar la decisión. Sí, fíjense, yo les dije ahorita que las emociones se contagian. Y cuando tú tienes una experiencia de placer con otra persona, de estar conectada, generalmente eso buscas más. O sea, tú te lo pasas bien con alguien, tú quieres seguir pasándotelo bien y bien y bien. Entonces, a veces tenemos problemas para iniciar ese proceso de, ok, me lo quiero pasar bien con mis hijos, con mi marido, mi mujer, con mis padres, con mi familia. Pero si tú te das la oportunidad de, por ejemplo, ir con el deseo de paciencia, de amor, de generosidad, o sea, con una actitud abierta a que mantener tu objetivo de que tú lo quieres pasar bien en familia, de que lo quieres pasar bien con tus hijos, vas a poder, manteniendo esa meta, manejar, dejar pasar cosas, no relacionarte desde el conflicto, tratar de poner límites adecuadamente, porque no estamos diciendo que no puedo poner límites, lo que es la forma como lo digo. Y en general, si logro vivir esta sensación de bienestar, esta emoción de alegría, lo que yo voy a pasar es que voy a seguir procurándomela.
Entonces, eso es importante, que la alegría, saber que la alegría se contagia y trae más alegría. Claro. Los papás se enfrentan a una realidad que siempre ha sido, pero que yo no sé por qué se está viendo desde diferentes perspectivas. Mis padres no le tenían miedo a la frase y mis amigos le tienen terror, que es la frase cuando los niños dicen en un ambiente, estoy aburrido. Eso para los papás es como si hubieran fallado. A mi mamá no le importaba. O sea, yo me acuerdo, y me va a disculpar que cuente esta experiencia, pero yo me acuerdo de yo estar en un centro comercial con mi mamá, que eso es lo peor que te puede pasar a un niño varón cuando está pequeño. Y yo me acuerdo, mi mamá, aburre, bueno, es problema tuyo. Y yo me acuerdo de estar en los abanicos grandes del centro comercial haciendo, o sea, experimentando. Sí, pero claro, ahora es una desesperación. Tengo que tener muchísimos juguetes y tengo que desviar toda mi atención porque el niño dijo la frase estoy aburrido. Entonces, así como eso, es como que los niños como que te dicen una cosa que te puede como descontrolar. Es lo que quiero llegar con el ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque claro, muchos papás se dejan influenciar por eso, ¿no? Y me parece que es como que hay que controlar más ese aspecto. Sí, pienso que estamos bombardeados para ser padres perfectos, madres perfectas, para asumir como la vida del niño, y creo que tenemos que estar claros y coger una identidad, qué tipo de mamá o papá quiero ser. Definitivamente en el caso que usted puso, el aburrimiento es el origen de toda la creatividad. O sea, estoy aburrido, estupendo. Qué bueno, porque, y fíjate que pasa a los adultos, solamente las grandes ideas suceden cuando tú estás en la ducha, cuando tú estás con el pensamiento en nada, ¡pluf! Ahí surgen las grandes ideas, en la calma, en el espacio muerto. Entonces, claro, la cultura nos vende hiperactividad, hiperestimulación. Estamos llenos de estímulos. Por eso dije ahorita el entretenimiento, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo a la calma. Y por eso dije ahorita que lo mejor es lo orgánico. Pensemos siempre en la naturaleza, siempre en un ritmo más lento, en el ritmo lento para educar. Y también saber que podemos fallar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque reparamos, explicamos, hablamos, volvemos a conectar. O sea, también esa presión de que tenemos que ser padres perfectos, eso también es importante decirlo, quitar esa carga que se convierte en una angustia donde a veces yo me convierto permisiva, no le enseño tolerancia a nada y todo tengo que resolvérselo de una vez. Que nuestros papás no la tenían como tan fuerte, ¿verdad? No, porque en esos tiempos no había la hiperestimulación que hay ahora. Ahora hay mucha estimulación externa. Claro. Entonces, sí, es muy importante, ¿no? Saber que que esa perfección crea tensión y crea disrupción en las relaciones, ¿no? sobre todo de a quien estás queriendo, con el que estás queriendo aparentar ser perfecto. Entonces, parte me imagino que de la alegría y de ese ambiente cálido y atractivo del hogar es precisamente como tomarse la vida con calma, ¿verdad? Es así. Yo diría que ese sería el mensaje, para poder conectar con la alegría de estar con otros, con la alegría de nutrir las relaciones con mis hijos. Yo tengo que estar en calma. Si yo estoy bajo estrés, desbordada o desbordado, va a ser muy difícil que tenga comportamientos ajustados, ¿no? Si no, voy a tener comportamientos así agitados. Y en la agitación, nada bueno crece. Exactamente. Oye, de verdad, Isabela, que sé que es un tema que estamos viendo la puntita del iceberg y que nos falta muchísimo. Entonces te queremos invitar de nuevo a principios de año. Okay. No sé cómo vas a hacer, organiza. Me organizo con tiempo. Para que podamos venir y hablar de estos temas que son, bueno, yo creo que son de los temas que más le sirven a la comunidad que nos ve. Me alegro. Y de verdad que yo sé que hoy hemos aprendido lecciones muy valiosas con respecto a la vida y a crear un ambiente adecuado, que no es difícil. Porque de hecho, cuando nos invitan a tomarnos las cosas con calma, de hecho no nos están exigiendo nada específico, sino todo lo contrario. Sí. Como que soltar un poco, ¿no? Exacto. Saber
sobrellevar las cosas y saber dejar también, ¿no? Y Sí. saber tomar, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, te agradecemos muchísimo, de verdad, tu colaboración con nosotros siempre, y te esperamos entonces nuevamente, y a ustedes también, amigos televidentes, los esperamos para otra edición. No se vayan, porque después de estos comerciales vienen 2 segmentos más que están súper interesantes, y recuerden que pueden televisarnos a través de AME 47 los sábados a las 10 de la mañana, de Carivisión los domingos a las 11 de la mañana, y por nuestro canal de YouTube Viva Mejor RD. No se vayan, que viene más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.